Hoy vamos a ver es este pasaporte que está totalmente lleno. Hola familia. Vamos a hacer un recorrido a través de este pasaporte. Ver cómo se ve un pasaporte totalmente lleno. Hola familia, bienvenidos a otro video de Life of Ale. No sé por qué estoy así. Hoy es un video bastante especial. Como pueden ver, tengo mi pasaporte, un pasaporte panameño. Sí, he llenado mi pasaporte por primera vez en mi vida. Oh yeah. Y poder hacer el famoso tag del pasaporte. Yo sé que ya varios lo han hecho. Luisito Comunica. Vi uno que sí del Perú. No hay ningún tag del pasaporte panameño. Tampoco vi ninguno de Centroamérica. Así que, here we go. Es un día muy especial. Porque mañana tengo que cambiar de pasaporte. Mentira, chicos. Vamos a hacer un recorrido a través de este pasaporte. Y así se ve un pasaporte que está completamente lleno. Gracias a Dios he podido llenar las 32. ¡Ay, me dio cara! ¡Au! ¡Wow! Oh. ¿Vieron eso? Oh. ¡Au! Mejor me siento. ¡Wow! ¿Dónde estábamos? Íbamos por la página 29. Antes de empezar el video, si tienen cualquier pregunta sobre pasaporte, sobre cómo sacar su pasaporte, déjenme su comentario ahí abajo. Ya saben que me pueden mandar cualquier pregunta, sugerencia, y les voy a tratar de ayudar de una vez. Aquí vamos. Un par de videos que dicen tag del pasaporte lleno. Cuando los vas a ver dicen que bueno, página 1, página 2. Después llegan a la serie y que no, es que no tuve tiempo para llenarlo. ¿Cuál es la gracia de hacer un tag del pasaporte lleno si realmente no está lleno? Están mintiéndole a sus suscriptores. Pero bueno, señores, este va a ser un video de un pasaporte totalmente lleno y vamos a ver qué cuenta, qué historias hay dentro de este pasaporte. Y sí, básicamente, como pueden ver, es como un pasaporte normal. Aquí está la hoja de información. Digo, sí, gracias. Este es como mi séptimo pasaporte entre pasaportes normales y pasaportes oficiales, consulares, diplomáticos. En otro video les enseñaré mis pasaportes diplomáticos para que vean cuál es la diferencia entre un pasaporte normal y un pasaporte diplomático. Pero hoy vamos a ver es este. Este es un pasaporte panameño, pero de los nuevos. Antes era así, miren. Miren la diferencia. Un azul súper... Ups. Un azul súper cool y súper único. Cuando veían mi pasaporte, la gente decía, wow, ¿de dónde es? Se parece como al pasaporte de Ucrania, así como un celestoso con dorado. Y bueno, ahora tenemos este pasaporte que es un poquito más no tan único. Bueno, aquí tenemos México. Aquí tenemos Líbano. Estos son los sellos de Líbano. En Líbano te preguntan cuando llegas que si has ido a Israel. Como saben, si has ido a Israel no puedes ir a Líbano. Por una boda, la boda más impresionante que yo de mi vida. Bueno, la boda de Pakistán y la boda de Líbano. Ahí se pelean a ver cuál fue la mejor boda de la historia. Y yo me acuerdo que me pregunta, ¿has ido a Israel? ¿Nunca has ido a Israel? Pasa y sigue pasando y me dice, nunca has ido a Israel en toda tu vida. Es grave. Si has ido a Israel no puedes entrar a Líbano, para que sepan. Me empecé a reír porque yo pensé como que, wow, él en serio se la está tomando. Y me dice, no hay problema, ya, pase. Seguimos viendo, aquí vemos Tanzania. Como saben, acabo de regresar de Tanzania. Tanzania, como quieras llamarlo. Técnicamente Tanzania te permite decir las dos. Así que nunca critiquen a alguien porque dijo Tanzania o Tanzania. Una de las experiencias más bonitas. Ya quiero regresar. Vamos a ver un par de datos. Aquí tengo una pluma. Vamos a contar cuántos sellos tengo. Cuántos países de la primera página. Vamos a hacerlo un poquito más dinámico y hacerlo como que los facts. Y luego los países favoritos, países más diferentes. Así que denme un segundo y analizar lo que tenemos aquí. Hay demasiados sellos. Vamos. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a apuntarlo para que no se nos vaya olvidando. Igual ya este pasaporte lo tengo que cambiar literalmente mañana, así que puedo escribir y hacer todo lo que yo quiera con él. ¡Es mío!
todos estos sellos son de Dubai. Como pueden ver, este cuenta como 2 porque este stamp de Dubai, aunque no lo crean, dice cancelado. Eso es otra historia. No me dejaron salir de Dubai. Literalmente me la cancelaron para Año Nuevo. Cuando traté de salir, retrasaron mi vuelo por 21 horas, esperando todo ese tiempo en el aeropuerto. Luego la aerolínea dijo, no vamos a viajar, y nos pagaron una noche de hotel. Pero para poder salir del aeropuerto, no podía técnicamente. Ya yo había pasado la cantidad de tiempo que tenía que estar en Dubái. Así que ellos lo que hicieron fue que cancelaron esta salida, me volvieron a admitir sin sellar la entrada. Sellaron esto, que si, no sé, un problema, me dejaron entrar, luego pude salir. Seguimos. La visa de la República Bolivariana de Venezuela. Y aunque no lo crean, Venezuela no me ha dejado entrar en las últimas 3 ocasiones que he tratado de ir. 157. Y aquí vienen todos los estampillas de seguridad y cosas varias que te ponen en tu pasaporte. En total, chicos, tenemos 157 stamps, o ¿cómo se dice en español? No es estampillas. Sellos. 157 sellos. Tenemos 37 sellos de Panamá, lo cual significa 37 entradas. Les recuerdo que Panamá no sella la salida, así que si vienes a Panamá solamente te van a dar un sello. Este es el sello de Panamá. Es el más chiquito de todos los que tengo del mundo. Es súper peculiar y es súper chiquito comparado al resto. Estados Unidos tampoco sella el pasaporte a la hora de salir, así que lo que verán es un sello como este. ¿Ves? United States of America, admitted, o sea, admitido, y va a decir LAX. LAX significa Los Ángeles. HOU, o sea, HOU, Houston. Los códigos del aeropuerto. No vas a tener sello de salida. La mayoría de los países te sellan cuando entras y cuando sales. Tienes 2 sellos. Muchos, como Panamá, Estados Unidos, y otros no te sellan a la hora de salir. Política. Quería hablarle un poquito de visas. Aquí está mi visa de Tailandia. Como saben, yo viví en Tailandia 10 años. Ahora, como no soy residente ni nada, pues tenemos que sacar nuestra visa. Y aquí está la visa de Tailandia. Este es el sello de usado. Y sí, si eres panameño o latino, cada vez que vayas a Tailandia tienes que sacar tu visa. Es fácil de sacar. Esta es la visa de Pakistán, que fue la visa más difícil de sacar de toda mi vida. Tomó como 1 mes y medio. Yo mandé 60 páginas por correo desde Panamá hasta México. Y esto fue lo que me dieron. Para mí, esto es un tesoro. Pakistán sin duda es uno de mis países favoritos a los que he ido. Yo fui para una boda pakistaní, sí. Y ahora les cuento más. Yo siento que Pakistán es otro de esos países que la gente no entiende. La gente dirá, ah, sí, te van a matar, es súper peligroso. Y sí, pero ha sido uno de los países más enriquecedores, la experiencia. Aquí están los sellos de Pakistán. Son totalmente distintos. El sello de entrada, Pakistán, es este redondo. Y el sello de salida es este que dice Exit. La tercera visa, tengo 4 visas. La tercera visa es esta, la visa de Egipto. Cuando tú entras a Egipto te van a poner una visa de entrada a todos los países. Y por último, una visa bastante especial, la visa de la República Bolivariana de Venezuela. La tuve que sacar el año pasado para poder viajar. Venezuela no me ha dejado entrar en las últimas 3 ocasiones. Unas veces no me han dejado montarme en el avión. Y luego fui a Cúcuta para el concierto de Venezuela 8 Live. Cerraron la frontera, Maduro cerró la frontera. Pero mi primer viaje a Venezuela... Yo tengo sellos de Venezuela. Yo sí he ido a Venezuela. Miren, aquí están los sellos de Venezuela. En la página 18, este día como que no tenían tinta. Esta fue la entrada, esta fue la salida. Como pueden ver, dice 20 de julio. Yo tenía que salir el 19 de julio, pero no me dejaron salir. Venezuela fue una de mis experiencias favoritas. No le recomiendo ir a alguien que no conozca, algún venezolano, tenga amigos o familia allá. Como saben, está pasando por una crisis humanitaria. Pero para mí fue una de las experiencias más gratificantes poder salir y contar esa historia a mis compatriotas en Panamá, a la gente en el mundo. En mi primera visita a Venezuela, Dios puso un cariño y una carga muy especial y me decía, sabes, tú tienes una plataforma y una audiencia a la cual tú puedes comunicarle lo que está pasando en Venezuela. Entonces, desde ese momento me he convertido en fiel
apoyo a la causa. Todos queremos ver un Venezuela libre, Venezuela nuevo, Venezuela resurgir. Y yo dije, bueno, hasta que esta lucha no cese, yo voy a poner mi granito de arena y apoyar a nuestros hermanos venezolanos. Y yo quiero ser testigo de los planes que Dios tiene para Venezuela. Así que, Venezuela, aunque no pude utilizar tu visa, te quiero mucho. Espero poder estar pronto en Venezuela sin visa. Bélgica. Argentina. No sé si ustedes sabían, yo viví en Argentina 4 meses porque yo fui parte de Big Brother Panamá. Sí, yo fui finalista de la primera temporada de Big Brother y tuvimos que vivir en Argentina. Chile. Chile es uno de mis países favoritos de América Latina. Wow, Chile lo tiene todo. España. El Reino Unido, o sea, Heathrow. Zurich, aquí está Suiza. Aquí tenemos Alemania. Aquí tenemos Rumanía, cuando fuimos a Bucarest. El este de Europa les podría hablar horas del este de Europa. Praga, República Checa, Hungría, Bulgaria, Rumanía, súper baratos. República Dominicana. Aquí tenemos los stamps nuevos y viejos de Turquía. Aquí hay más repetidos. Aquí tenemos Rusia, que fuimos para el Mundial. Después de ir a Rusia para el Mundial, mis respetos para Rusia. Es un país increíble. Pienso que Rusia, así como Pakistán, la gente creía que Rusia era frío, que nos odiaban a todos los que veníamos de esta parte del mundo. ¡Wow! Rusia es lo máximo. Me quedo con la versión rusa de Rusia y no la versión americana o la versión occidental que nos han vendido de Rusia. Seguimos. Ya casi estamos acabando el pasaporte. La Unión Europea, más de Brasil, más de Colombia, más de Rusia. Aquí está Curazao. Aquí vemos Guatemala, que es Guatemágica. Guatemala es mágico, señores. Yo sé que ya han visto los videos. Muero por regresar. Y aquí, para cerrar mi pasaporte, están los sellos de Ucrania, que fuimos el año pasado para la final de la Champions. En la última página yo guardo todos los sellos de seguridad. Si vas a África, Turquía, pasas por chequeos de seguridad extra y ellos te van a poner un sticker, usualmente en la parte de atrás del pasaporte. Pero ¿saben qué? A mí no me gusta y yo procedo automáticamente a quitárselo y se lo pongo adentro del pasaporte. Lo siento, es mío, es lo que me representa fuera de mi territorio y no voy a dejar que me lo llenen de cosas. No. Entonces yo los pongo todos aquí. Este fue de África, por cierto. Guarden sus pasaportes, señores. Cuiden sus pasaportes porque sus pasaportes cuentan una historia. Este se me perdió y una vez y casi muero. Acabo de mojar mi pasaporte. Vieron, esto es lo que pasa cuando te la quieres tirar de gracioso. Ahora está mojado. Soy fiel creyente de que la vida es una historia, el pasaporte es parte de ella. En tu vida hay ciclos y temporadas y este pasaporte fue una temporada de ella y estoy ansioso por lo que viene. Y bueno, antes de terminar este video, quería darle las gracias a Dios porque en realidad Él es el motor y Él es como quien dice, el patrocinador de cada aventura. Y también me ha dado el regalo y la bendición de poder viajar con cada uno de ustedes. Y les quiero agradecer por acompañarme cada paso, cada viaje. Si no fuese por ustedes, no estaría viajando ni compartiendo todas estas experiencias con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme, por ser parte de esto. Estamos planeando viajes súper cool. Este año va a ser increíble. ¡El 2019! Yo espero que ya se hayan suscrito al canal. Comenten abajo si faltó algo, si tienen alguna pregunta sobre pasaportes. Y bueno, eso fue todo. Muchísimas gracias. Ahora a llenar un nuevo pasaporte y una nueva experiencia, un nuevo ciclo, una nueva temporada. Chao a este pasaporte. Bye. No puedo creer que me dio un calambre en este video. O sea, es que literalmente en televisión nacional, internacional, digital, youtubera. Qué pena.